Bien, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Hoy en esta tercera tutoría la haremos de forma asincrónica por una situación personal que se me presentó y con el aval de la cátedra específicamente, pues la daremos de esta manera. No sin antes manifestarles que estamos en la entera disposición de acompañarles en su proceso de aprendizaje. Algo que quisiera tomar unos minutos para conversar de ello y es que revisando las visitas a la tutoría, vemos muy pocas. Acá es donde yo le invito a cuestionarse. Esa es la forma de aprender. El hacer solo proyectos sin conversar con el profesor, sin asistir a clases, por las razones que fueran, ¿no? Y entiendo también el tema laboral, que es importante, pero por favor pedirles vehementemente no descuiden el acercamiento con el tutor, el aprovechar las grabaciones, el repasarlas, si tienen alguna inquietud que se derive al momento, escribirnos y con mucho gusto la atenderé. Bien, hoy continuamos hablando un poquito de manera introductoria sobre el tema de ciencia de datos, específicamente en la cadena de suministros. Y para ello les he preparado un documento que quisiera tomarme el tiempo para explicarlo y básicamente tiene algunos ejemplos que espero les resulte de mucho interés. Y de nuevo, esto es algo que lo hacemos en el marco de colaborar con cada uno de ustedes para su mejor aprendizaje según corresponda. Denme nada más un segundo porque se me compartió otra pantalla. Ahí está. Listo. Bien. Ciencia de datos y cadena de suministros. Como primer ejemplo les traigo, imagínense que está gestionando la cadena de suministros de una empresa que produce productos electrónicos. Hago un paréntesis, si veo para el otro lado, es que ahí tengo el monitor en donde puedo ver un poco más grande lo que les traigo. Y el objetivo, retomando el ejercicio, es garantizar que haya suficiente inventario disponible para satisfacer la demanda del mercado. Algo que probablemente ustedes ya se encontrarán en las empresas donde tienen participación, ¿no? Buscando también optimizar la producción y minimizar los costos. Bueno, para ello utilizaremos datos ficticios. Preparamos los datos ficticios sobre el código y demás, el análisis de los datos, los modelos predictivos, eh, la gestión de la cadena de suministro en tiempo real. Haremos una simulación donde se parte de que la cadena de suministro estará utilizando un modelo de pronóstico y esto para calcular la nueva demanda para un próximo periodo. Y de igual forma se ajustará el inventario para eh, poder tener esa previsión de las necesidades. Sobre ello explico esa colaboración con los proveedores, la evaluación continua, la planificación de la producción y bueno, buscando la creación de un gráfico, de algo que nos diga. Y efectivamente aquí lo tenemos. Tenemos una demanda que es la línea en color azul. Eh, Aquí está una consolidación de la demanda, el inventario y la producción. La producción en la línea verde, que pueden observar en un periodo de tiempo determinado, y el nivel de inventario. Pero vean que el nivel de inventario está por debajo de la demanda prevista. Acá hay varios factores en términos estratégicos que hay que empezar a considerar. ¿Es esta la posición correcta que la empresa quiere tomar de cara a cómo es que se llama? Al mercado de la forma en cómo se quiere mostrar. Bueno, vayan pensando en estas inquietudes porque lo vamos a relacionar con el material que les traigo. Hay otro ejemplo que me parece importante mostrarlo así rápidamente y uno que versa sobre la simulación de una cadena de suministro en una tienda en línea con datos de ventas diarias y demanda. Aquí utilizaremos un gráfico interactivo para visualizar las variaciones en las ventas y el inventario. Acá
el ideal es mostrar cómo debe ser gestionado para satisfacer la demanda de una forma efectiva, incluso cuando existe variabilidad en las ventas. Para ello, tenemos igual eh, una generación de código donde se explica las ventas diarias, la demanda, el inventario inicial, de igual forma un análisis de datos, modelos predictivos y bueno, la gestión del inventario en tiempo real, que eso es importante. Y vean cómo se ve. Tenemos un inventario actual ya manejado en tiempo real, en diferencia al otro, que ese básicamente es con los datos que teníamos y se hace un modelo, se toma una fotografía de la situación actual, pero en cambio podemos ir monitoreando día a día lo que está sucediendo con respecto al inventario y sobre todo a la demanda. Vea que la demanda tiene picos importantes, probablemente en momentos estacionales sobre este producto, pero también las ventas diarias en algunos momentos sobrepasan la demanda y tenemos un inventario por el orden de 250 unidades. En algunos casos satisface, en otros no, pero en la mayoría sí. Y esta gráfica es muy importante para definir la estrategia de operaciones de una empresa, claramente ligada a la estrategia empresarial. Bueno, en cuanto propiamente a la aplicación práctica, los ejemplos ilustran situaciones de una vida real. Y esto es algo que si en algún momento tienen la oportunidad de trabajar en temas de cadena de suministros, les permitirá tener una noción clara de cómo abordarlo, pero sobre todo cómo interpretarlo y cómo plantear soluciones. Básicamente mucho en el tema de la toma de decisiones, la variabilidad y el riesgo, cómo la tecnología y el análisis de datos nos permiten minimizar el error en la toma de decisiones, que es lo que más importante, y sobre todo una optimización de recursos en el tiempo. Y esto de la mano de una interconexión de procesos y sobre todo cómo preparar a la empresa para enfrentar los desafíos que el futuro presenta en el corto, mediano y largo plazo. Bien, ahora vamos a entrar ya en materia, en lo que les traía propiamente para hoy y bueno, esperando que sea de mucha utilidad el material que hemos preparado. Un momento, por favor. Aquí vamos a proyectar y listo. Vamos a ver. Perfecto. Bien, la agenda es igual a lo que ustedes tienen en la orientación académica, capítulos 3, 10, 11, 12, 13, inclusive el 14 específicamente, en las páginas 251 a la 256, y abordaremos también lo sucesivo a la guía de estudio en la parte 3. Entrando ya en materia, el cuadro de mando integral, una herramienta de orden táctico y estratégico que nos permita entender lo que está sucediendo en toda la organización, específicamente desde una visión financiera, desde una visión de cliente, desde una visión de procesos y sobre todo lo que se llama comúnmente aprendizaje y crecimiento, que son las personas y el conocimiento que van adquiriendo a lo largo del tiempo. Y todo eso en el centro, o la brújula que lo conduce, o el manubrio, como usted quiera llamarlo, o el timón también, es la visión y la estrategia. En la parte financiera, quizás que es uno de los elementos más importantes, por lo general, en cada una de estas dimensiones y perspectivas se colocan tres objetivos. Eso es todo. Es decir, tres objetivos financieros, tres objetivos de clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Si usted ve, tiene cuatro perspectivas
sin incluir la de sostenibilidad e innovación, que son transversales a la organización, donde al final tendrá 12 objetivos generales, macros, en el cual se presentarán objetivo, acción, la meta, la forma de medir esa meta, que es el indicador, y el proyecto asociado junto con sus responsables. Pero, ¿qué sucede en la perspectiva financiera? A ver, hay dos vertientes claramente marcadas: los ingresos y los costos y los gastos. Es decir, lo que usted recibe y lo que le cuesta gestionar su operación en el tiempo. En la parte del cliente, un tema muy marcado. Hoy en día se habla sobre estrategias cliente céntricas, ¿no? Donde ponen al cliente en el centro y sobre ello se derivan todas las acciones que se van a realizar en el corto, mediano y largo plazo. En este sentido, en la perspectiva del cliente, yo le sugiero que usted se enfoque al momento de llegar a la organización a plantear, comentar y hablar sobre estos temas para alcanzar el objetivo. ¿Cómo desea la empresa ser percibida por el cliente? Pero hay una percepción, pero también tenemos un escenario realidad. Los recursos y las capacidades internas. Mucho de lo que son los procesos internos del negocio. Para satisfacer a los clientes y para tener ganancias a costos más eficientes conforme procesos en el marco de la eficiencia y la eficacia, uno tiene que ponerse a pensar, ¿cuál es mi cadena de valor? ¿Cuáles son esos procesos que realmente impactan en la monetización del producto o servicio que usted ofrece al mercado? Y sobre ello, también marcar el derrotero en donde se pretende sobresalir. Pero nada de esto, de igual forma, tendría sentido si las personas no están en un proceso constante de capacitación, de conocimiento, de adquisición. Y podríamos hablar acá por más de 2, 3, 4 horas sobre lo que es la gestión del conocimiento. En esto hay dos aspectos: la cultura, las personas, esos símbolos, las creencias, los artefactos, los valores que muchas veces vemos en sitios web o en páginas eh, pegadas en los cubículos o en material publicitario, etcétera. Pero cuando llegamos y tenemos un contacto desde una posición de cliente, dichas condiciones no son coincidentes. En este sentido, acá es importante pensar en el cambio y cómo progresamos. Esta herramienta de orden estratégico táctico que permite llevar el control y el pulso, por así decirlo, del avance en la estrategia empresarial, está concatenada en todas sus dimensiones. Es decir, que cada perspectiva se interrelaciona entre sí. Un objetivo se vincula a otro en otra diferente perspectiva, y no solamente hay una vinculación forzada, sino en la contribución de metas, de acciones, de indicadores. Entonces, yo quisiera invitarle a refrescar este material del cuadro de mando integral y, por qué no, si tiene alguna duda, pues lo podemos conversar más en detalle. Sobre ello también es importante hablar sobre las medidas de la actividad logística. Y estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque al final del día es el desempeño que usted puede ir revisando de una forma periódica o con una frecuencia establecida para saber si está gestionando acorde a las expectativas que tiene la empresa. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de las medidas de transporte, y se enfocan en cosas como la mano de obra, el costo, los equipos, la energía y el tiempo de tránsito, es decir, el desplazamiento de los materiales. Pero también podemos hablar de las medidas de almacenamiento, aquellas que se identifican en cuanto al diseño y las operaciones. ¿Por qué es importante? Porque si su almacenamiento es el más óptimo,
tendrá una mejor velocidad de entrega, una mayor velocidad en el flujo de materiales, pero sobre todo en la reducción de costos, ¿no? Que eso siempre es muy importante. Y viene otra que es muy crítica y es de mucho interés para las organizaciones y en algunas veces dejada de lado, podría mencionarlo así, de esta manera, y son las medidas de inventario. Eh, Se relacionan con los niveles de servicio de inventarios prestados. Aquí tenemos alta, media y baja rotación. Por lo general, se establece una periodicidad de días y sobre ella se define si tiene una alta rotación, una de 1 a 7 días, una media rotación, podemos estar hablando de 15 a 30 días, y una baja rotación de 30 días en adelante. Y sobre ello se calculan los costos asociados de almacenaje, de manejo, de resguardo, la luz, eh, la mano de obra, la seguridad, el costo del espacio físico, por lo general el costo de mantener, y bueno, todos los que crea convenientes que tienen que asociársele al inventario. Y ahí se va a dar cuenta cómo pesa eh, relativamente en los estados financieros de la organización. Luego, cuando hablamos del diseño y la implementación de medidas, a ver, en las medidas de desempeño en la gestión de suministros es algo que es muy importante y es uno de los elementos críticos en sus proyectos. Y es cómo diseño una medida o un indicador que permita reflejar lo que está sucediendo en una organización para la toma de decisiones. Bueno, eh, no hay recetas, pero hay adopción de medidas, tomando en consideración lo que hacen empresas con similar eh, dinámica empresarial, enfoque de mercado y igual forma, ¿por qué no?, de tamaño en cuanto a volumen o capacidad instalada se refiere. Pero para ello tiene que recopilar y analizar los datos. No es simplemente tomar un indicador y decir, este se me parece a lo que esta empresa está haciendo. Tiene que justificarlo. Y es importante que presente una justificación lo suficientemente robusta que logre convencer, en este caso, a este profesor, de lo que usted está planteando es lo que la organización requiere. También el indicador o esta medida es importante que se involucren los aspectos contractuales. ¿En qué sentido? Partiendo del supuesto de que la empresa por sí sola no podrá tener una cadena de suministro integrada. Recuerden que vimos los diferentes tipos, hay unas que están fraccionadas, que dependen de otros actores para que la cadena de suministro fluya acorde a la realidad empresarial, ¿no? Eh, Hablemos aspectos como las consideraciones de diseño en el almacenamiento. Esto es algo que es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver. Antes de diseñar una instalación de almacenamiento, es importante tener noción, a partir de un estudio de prefactibilidad y después de factibilidad, la cantidad y el tipo de bienes que estará manejando, el propósito del servicio y en particular cómo el almacenamiento y la distribución, conforme algunos software que hoy en día están disponibles, le permitirán simular diferentes situaciones y esto cómo afectará al espacio y sobre todo el tránsito de las personas o de la maquinaria o tecnología que usted tenga a disposición. Entonces, en algunas empresas es muy común escuchar la palabra compensación, es decir, compensamos el espacio, la mano de obra y la mecanización con respecto al diseño del almacenamiento. A ver, tener mucho espacio, la espaciosidad, no siempre es ventajoso. ¿Por qué? Porque eso es un costo hundido si usted no lo logra aprovechar. Representa un costo.
Y sobre todo también las distancias de recorrido entre la maquinaria que usted tenga, las personas y el flujo de materiales. Y mantener más espacio vacío se le incrementará, por así decirlo, el costo en su cadena de suministros. Voy a poner un ejemplo hipotético. Supongamos que usted tiene una casa. Muy bien. Y decide comprar otra porque se pegó la lotería. Y le da apenas para hacerse de otra casa. Y usted decide mudarse. Entonces, usted tiene una casa vacía porque recién la está dejando. Imagínese que en ella antes tenía servicio de internet, servicio de cable, agua, luz, teléfono, y si vive en un residencial o en algún condominio, tienen que pagar las cuotas de mantenimiento, las de la seguridad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si no se le alquila? Es un costo para usted, porque no tiene un ingreso que le compense ese espacio sin ocupar. Y de igual forma sucede en los almacenes. Otro aspecto que es importante en las consideraciones de diseño del almacenamiento específicamente es la ubicación en el estante fijo. Y es en inglés, en inglés es el SKU, ¿no? A ver, cada unidad mantenida, es decir, cada bien, cada producto, tiene una ubicación específica. Y esto lo que proporciona al final del día es estabilidad para la preparación de los pedidos. Una persona se mete a un sistema, busca este producto o este bien y sabe que se encuentra en una ubicación. ¿Qué pasa si la persona llega y el producto no está? Y está en otro o no se encuentra y el cliente lo está esperando. Y esto sucede porque al final del día el ser humano es el que introduce los datos en un sistema y el sistema procesa la información que se le ingrese. Y disculpe la redundancia, pero es así, que se le digite o que se registre. Y precisamente por eso los avances tecnológicos permiten hoy, por ejemplo, en los almacenes tener drones que son de alguna forma u otra fácil de manipular, que tienen una cámara y estos leen un código de barras y el código de barras verifica si es coincidente con la descripción del producto en el sistema. Claro, acá estamos reemplazando a un ser humano y también hay una responsabilidad estratégica organizacional de por medio, en donde la empresa debe reubicar o reconfigurar a esta persona dotándole de nuevos conocimientos. Y acá nos remontamos a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, propiamente dicha. Por otro lado, tenemos la ubicación en el estante variable. ¿Qué significa esto? La asignación de estantes de almacenamientos vacíos a productos entrantes. Y esto es que mucho en los almacenamientos, en los procesos de almacenamiento, hay lugares que quedan disponibles. Eso es como cuando uno va a un cine y usted tiene sus butacas asignadas. Pero ¿qué pasa cuando probablemente hay otros mejores campos en el cine? Muchas personas, pasado un momento, he observado cómo se desplazan a estos asientos. Entonces, se puede manejar una ubicación en un estante variable, una opción A y una opción B. Y después tenemos lo que es la construcción plana horizontal contra la construcción plana vertical. Es decir, construyo a lo largo o construyo en el cielo, como yo le llamo, que es la parte vertical. ¿Por qué cree usted que resulte más barato construir de forma vertical que horizontal? El espacio en el cielo, usted va construyendo una capa, un piso sobre piso, ¿no? O lo va haciendo de alguna forma que coloca el inventario en unos estantes eh, hacia el cielo, es decir, de forma vertical. Pero de forma horizontal ocupa más espacio, más terreno, más señalización, más productos preventivos, más normativa, más reglamento, más cuidados. Entonces acá
no es tener espacio por tenerlo, sino uno que sea acorde a la realidad empresarial y a la posición estratégica que se quiere tomar. En lo que refiere también a las consideraciones de diseño, tenemos las funciones de recolección de pedidos, algo que es sumamente importante contra la reposición de los mismos. Las organizaciones hoy en día se encuentran cada vez más en un dilema muy marcado. ¿En qué sentido? Si los trabajadores recolectan los pedidos salientes y los que reponen los inventarios en dichas instalaciones deben trabajar al mismo tiempo o trabajan por separado. Acá el tema es cómo prevengo la congestión de estas dos figuras en los pasillos. Es decir, alguien que está recolectando pedidos que salen y sobre todo también alguien que está buscando la forma de reponer ese inventario. Pero de nuevo, ese inventario no se repone así porque así. Tiene que estar en función de lo que la demanda o el mercado le esté diciendo a la empresa. Entonces, vemos importante introducir el tema de las plataformas tecnológicas. Acá, en algunas organizaciones se acostumbra a tener una plataforma o una forma de gestionar o de revisar o de controlar el flujo del inventario, después otra diferente, la que refiere a la parte de distribución, otra que refiere al manejo de la materia prima. Y a ver, hoy hay sistemas como el ERP, en inglés Enterprise Resource Planning, que permite fusionar todos estos módulos de trabajo en un solo sistema para que se pueda visibilizar una gestión de las operaciones, específicamente en la cadena de suministros, de forma transversal. Y acá, buscando facilitar, por ejemplo, a los transportistas que entreguen a partir de una recolección oportuna de los productos según corresponde. Vemos otro de los temas que es muy importante en el almacenamiento y en su diseño, que es pasillos convencionales estrechos o muy estrechos. Hoy hay muchas facilidades para lo que refiere al tema de los pasillos. Inclusive la estantería puede estar en un armazón de rodines que les permita moverlo de un lugar a otro, que hay una manipulación, una especialización, o inclusive carretillas elevadoras que ya no son tan grandes, estos montacargas, o lo que comúnmente se conocen como montacargas, y ahora son más pequeños y hacen que se reduzca el espacio en el pasillo, lo que facilita la colocación de más estantes según corresponda el diseño y el espacio físico requerido para gestionar la operación, ¿no? Recordemos que hoy en día también observamos cómo empresas de logística ya brindan estos servicios. Entiéndase de almacenamiento, entiéndase de distribución, y por ende las empresas optan por terciarizar estos servicios, ya que no tienen que incluirlos dentro de sus estados financieros y de sus estados de resultados, ¿no? En el desempeño, propiamente dicho. Ahora, viene otra de las inquietudes, el grado de automatización de los almacenes. A ver, si usted me pregunta a mí, esto es una máxime que hay que ir a buscar sí o sí. ¿Por qué? Porque vemos cómo tecnologías como la inteligencia artificial ya está redefiniendo una cadena de suministros, específicamente en el tema de transporte, en el tema de planificación, en el tema de la predicción de la demanda, en el tema de la reposición de los inventarios, eh, en la automatización de algunas tareas, de la introducción de materiales y demás, que hoy a partir de un escaneo de la salida de un producto, el ingreso, el sistema se encarga en predecir la necesidad, el comportamiento de ese inventario, en catalogarlo si es alta, media o baja, o inclusive, ¿por qué no?, también pensar en cómo definir si ese producto o servicio el mercado lo va a seguir necesitando, pensando en el cierre de algunas líneas de productos, ¿no? Eh, y precisamente acá hacemos mucho énfasis en la importancia de que las empresas reconsideren
la colocación de las personas a partir de dotarles de nuevos recursos y capacidades en materia de conocimiento, específicamente dicho. Ahora, a ver, hay algunas estimaciones y el libro hace mención a un dato que me parece muy interesante comentarlo. Una estimación sugiere que aproximadamente el 10% de la capacidad cúbica, es decir, en cielo, de una instalación se encuentra realmente ocupada por el producto. Y esto por cuanto vemos que muchos de los materiales o de los inventarios están en piso o muy cerca del mismo. Y el espacio aéreo se desaprovecha. Eh, Cito ejemplos, por ejemplo, uno es muy común ir a un outlet donde usted ve que muchos de los materiales o de los productos a la venta están cerca del piso. Y usted dirá, bueno, esto tiene sentido porque las personas necesitan eh, tocarlo, necesitan buscarlo. Pero ¿qué tal si definimos la experiencia y a partir de un lector o de un teléfono, la persona sepa en qué estante se encuentra el producto que necesita buscar, pueda ir y solicitar que se lo tengan en un espacio ya definido para que la persona pueda verlo, manipularlo y ver si se adecua a las necesidades que tiene? Entonces acá algunas actividades distintas al almacenamiento que no son limitadas, pero por ejemplo uno pensaría el área de espera del personal o de equipo de transporte, áreas de colocación, almacenamiento temporal, como el ejemplo que le acabo de brindar, el almacenamiento de paletas en instalaciones, en los espacios de oficina, el espacio para almacenar la mercancía dañada, específicamente en temas de logística reversa, el área de reempaque, de acumulación de residuos y desechos, también logística reversa, y los mantenimientos. Cuando hablamos de operaciones y almacenamiento, es importante analizar la productividad para el almacenamiento. Y algunas medidas representativas que igual no son exclusivas, pero son un punto de partida para usted que va a llegar a una empresa a proponer y a mejorar, son, por ejemplo, cajas enviadas por persona, líneas de productos enviadas por persona, paletas enviadas por persona, capacidad de almacenamiento promedio, capacidad de carga utilizada. Hablemos sobre condiciones de seguridad, por ejemplo, mucho en tres categorías: los colaboradores, la propiedad y los vehículos de motor. Ahí son aspectos que tenemos que tener en cuenta, como el colaborador en un almacén se va a mover de un lugar a otro, sus equipos, su indumentaria, cómo se tiene que resguardar la propiedad y sobre todo el mantenimiento, por ejemplo, de esos montacargas que están día con día eh, trabajando, moviendo material de un lugar a otro. Y bueno, esto sufre un desgaste natural, ¿no? Entonces son aspectos que también requieren estar vigilantes. Eh, También tenemos materiales peligrosos, cualquier elemento o agente biológico, químico, físico que tenga el potencial eh, de dañar a un ser humano, al ambiente y la fauna. También hay que tener consideraciones especiales sobre esto en cuanto al almacenamiento propiamente dicho. Siguiendo con la información que les traigo y en esta conversación, la seguridad en los almacenamientos, otro de los aspectos medulares. Una carga que está en reposo, es decir, que no se mueve, hay una situación de riesgo. ¿Cuál es? Hurto, que se daña por altas temperaturas o por bajas temperaturas, en este caso por humedad, por vandalismo, por fuego, y aquí todas las que usted pueda imaginarse. Entonces, acá es importante que los procesos de selección y reclutamiento estén enfocadas en especialistas en lo que refiere a la seguridad industrial o seguridad laboral, ¿no? Eh, Otro de los aspectos que es importante no perder de vista es cómo se manipula un bien en cuanto a envío, eh,
Si hay una mala manipulación, es probable que al momento de incorporarlo al contenedor o al medio de transporte, este se vaya a dañar o sus posibilidades aumenten. Y entonces, en este sentido, la logística en una cadena de suministros tiene, y óigame bien y ojalá que se recuerde de esto, por favor, tiene que evitar en mayor medida la cantidad de manipulaciones que ese producto vaya a tener en el tiempo o durante su estadía en el almacén. Bueno, algo que también es importante resaltar, el empacado y el manejo de materiales. Y acá hablamos sobre que las características del producto influyen mucho en cuanto a cómo se va a empacar y cómo se va a manejar. Por ello, la imagen, que tiene muchos fines ilustrativos, se presenta una imagen de frágil y también la forma en cómo tiene que colocarse en una paleta o en un estante. Vea que con una posición y una dirección determinada. ¿Por qué? Porque hay materiales que son sólidos, líquidos, gaseosos, y por ello las etiquetas son muy importantes. En algunos almacenes, algunas personas, no por una situación o una causalidad adrede, por así decirlo, manipulan los productos de una forma errónea. Y ahí es donde las organizaciones, debo decirlo, hoy en día han enfocado mucho de sus recursos en capacitar a las personas sobre un adecuado manejo de materiales. También hablamos sobre las compensaciones funcionales. El empacado cumple tres funciones muy particulares: promover, proteger, identificar el producto. El etiquetado, bueno, es una medida exacta de los bienes provenientes de la línea de ensamble, y los aspectos del empacado que sean amigables con el ambiente, que haya un sistema métrico donde se identifiquen las ineficiencias del empacado, la influencia del empacado en las consideraciones de transporte, por ejemplo, en el tema de alimentos perecederos o algún tipo de flores que se exportan a otros países, tienen un empacado y un manejo diferente también, con algunas condiciones muy particulares. Hay aspectos que no debe pasarse de lado, y es este que he dejado para el final, y es la prueba y la supervisión del paquete. Y aquí hay tres tipos importantes de información: la severidad del entorno de distribución, es decir, que estemos claros cómo se va a distribuir, quiénes van a ser las personas o los involucrados en dichos momentos; la fragilidad del producto, si es que es un material que requiere un manejo muy particular; y las características del desempeño de cada uno de los involucrados, es decir, cada quien debe saber el momento exacto en donde tiene que entrar su propio deber para manejar el producto de una forma correcta y oportuna. Entonces, quisiera comentarles así rápidamente eh, los principios para el manejo de los materiales. Y acá hablamos como una primera instancia de la planificación, y habla sobre los procedimientos y procesos para el manejo. Deben de resultar de un proceso de planificación donde no todos se cortan con la misma hoja o con el mismo cuchillo. Óigame bien, cada producto tiene sus particularidades. Por eso, en la cadena de suministros es muy interesante hablar de este tema, porque no hay una receta. Y acá hablamos también de una estandarización. Hay grupos de productos o equipos que pueden estandarizarse, sí, y esto permitiría una reducción de costos por redundancia, pero eso no significa que se manejen todos por igual, porque hay elementos de peso, de dimensión y de cantidad de productos que puedan ir en una caja, y dependiendo de su fragilidad, que tienen sus particularidades. En cuanto al trabajo, es importante plantearlo de una manera inteligente, no es el más fuerte, sino cómo mover el material de una manera sin que su o la eh, condición de la persona vaya a ser perjudicada por una lesión y demás. Y aquí me permite introducir al tema ergonómico, ¿no?
facilitando específicamente la salud de los trabajadores. Eh, Bien, luego la utilización del espacio. Una mala utilización claramente reduce la productividad de una organización. Y acá los sistemas, aquellos que brinden la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. No estamos hablando de un cliente externo, sino de un cliente interno. Ese otro que se encuentra en el departamento, que recibe una orden o recibe un pedido y que la cadena de suministros tiene que gestionar de extremo a extremo. Y por ello hablamos también de la automatización, cómo automatizar algunas tareas realizadas por las personas y poder reubicarlas en otros puestos donde se requieran más recursos para ser más oportuno en cumplimiento de metas empresariales específicamente. En la parte ambiental es importante no perder de vista cómo los procesos y los procedimientos para el manejo de los materiales deben de diseñarse para minimizar los impactos ambientales. Y hoy por hoy, no por nada se habla sobre cadenas de suministros sostenibles. Y acá también introducimos el tema del costo del ciclo de vida, el costo total de la propiedad, el costo de la adquisición, el precio de compra, los costos de uso y los costos al final de la vida útil, deben utilizarse para evaluar esos equipos y esos sistemas en el manejo de los materiales, específicamente en los almacenes. Si hablamos del tema de transporte, entendido como el movimiento físico de bienes y personas de un punto a otro, es fundamental para cualquier cadena de suministro. Y acá vemos como, por ejemplo, tecnología avanzada de Internet de las Cosas más la inteligencia artificial. Recordemos que la Internet de las Cosas es un sensor que nos permite, por medio de tecnología georreferencial, ubicar un producto, es decir, dónde está. Y mucho el símil lo hacemos con Uber, Didi o comidas rápidas, donde usted puede ver a la persona en dónde se encuentra para ya sea entregarle una orden o para llevarlo de un punto a otro. A ver, ahí hay datos de por medio, donde los motores de inteligencia artificial a partir de un código y modelos matemáticos avanzados pueden predecir el comportamiento de ese producto en función de las necesidades que usted esté presentando en el mundo. Específicamente en el transporte vemos cómo estos costos se ven directamente afectados por la ubicación. A más largo se encuentra el almacén del cliente, mayor recorrido y mayores costos asociados. De igual forma, los requerimientos del inventario, es decir, en cuanto a su transporte y su movilización, se ven influidos por el medio de transporte utilizado. También este influye en el embalaje y las reglas de clasificación del transportista. Y también el tipo de vehículo determina el equipo necesario para realizar el manejo de materiales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy paradójico, pero ilustrativo. Si usted va a llevar un contenedor de 40 pies, no lo va a llevar en una motocicleta o en un coche. Tiene que llevarlo en un cabezal, en un tráiler, por el peso, el volumen, el manejo, el resguardo, la seguridad. Entonces, hay que pensar también en el transporte en filosofías que alimenten la consolidación de máximo posible de envíos. Eso sí, que el producto no vaya estrujado y que vaya a sufrir daños al momento de su entrega final, pero también es importante notar que como un transporte influye en el tipo y la calidad del servicio de una organización. ¿Por qué? Porque es el eslabón final de entrega, el último contacto del cliente, con el cliente, perdón. El atractivo de un modo de transporte dependerá de muchas particularidades. Yo le voy a comentar al menos 6. Primero, el costo, el precio que cobra por trasladarse un envío. La rapidez, que es importante. El tiempo de tránsito transcurrido desde la recolección hasta la entrega. Pero por otro lado, también es importante la confiabilidad, la consistencia de la entrega. Y acá también podemos hablar sobre la disponibilidad, la cantidad de diferentes productos que pueden ser transportados, la capacidad, el volumen que puede transportarse a la vez. Y también hablamos de la flexibilidad,
la aptitud para entregar el producto al cliente. Entonces, tenemos algunos tipos: aéreo, autotransportistas, de tuberías si son productos líquidos, ferrocarriles, transporte intermodal, que se utiliza un contenedor u otro equipo que puede ser transferido de un vehículo a otro sin que el contenido, es decir, el que va en el contenedor, se vea perturbado. Entonces, a esto debe sumársele la importancia de entender la clasificación legal de los transportistas. Un transportista por contrato, por ejemplo, este le dará a usted el servicio especializado sobre una base contractual. Pero un transportista que es exento se encuentra libre de la regulación económica gracias a las disposiciones que existen en ese país en materia regulatoria. Un transportista privado, exento de toda regulación económica, la actividad no es el transporte, pero proporciona su propio servicio de traslado en camiones. ¿Cuál cree que debe ser más beneficioso? Uno pensaría que el privado. ¿Y cuál es la que tiene mayor riesgo? A lo mejor el privado. Entonces, uno podría hablar de una combinación. Sí, claro que sí. Pero acá hay elementos de seguro, de manejo de riesgo, de la necesidad que usted tenga de tener el producto en sus instalaciones, por cuanto, como hemos visto y lo veíamos en los primeros ejemplos, con ciencia de datos simulados, si la empresa no tiene el producto disponible cuando el cliente, entiéndase demanda, así lo está requiriendo, el cliente ya no espera, se va a ir a la competencia a buscar ese producto o ese servicio en tiempo y forma. Entonces, es importante que se pondere la necesidad o el tipo de transporte a partir de criterios legales, pero sobre todo sobre una base de gestión del riesgo. En la gestión del transporte, por ejemplo, el FOB de origen y destino se clasifican mediante términos como la recolección de la carga, el prepago de la misma y el reembolso. Y para ventas nacionales, ¿cómo se traduce esto? Bien, el FOB de origen y recolección de carga. ¿Qué significa? Que el comprador, o sea, usted o yo, paga los gastos de transporte y es propietario de los bienes en tránsito. Es decir, usted sigue siendo el dueño. FOB de origen, prepago de carga. El vendedor, es decir, quien le vende, sea una empresa o una persona física, paga los gastos de transporte y el comprador sigue siendo el dueño de los bienes en tránsito. ¿Y esto cómo se ve? A ver, en la factura comercial aparece el nombre de quien lo está comprando. Pero si es FOB en destino, que es la recolección de carga, el comprador paga los gastos de transporte. Ahora, ¿qué pasa si tenemos FOB de destino, prepago y carga de reembolso? El vendedor paga la carga por adelantado, pero factura al comprador dicho cargo, es decir, que le traslada a usted el cargo del transporte. ¿Qué significa FOB? Libre a bordo, free on board. Y esto es una guía de carga, esto es un ejemplo. La guía funciona como un recibo, es como, por así decirlo, lo que a usted le puede dar fe eh, de que alguien le está transportando su producto de un lugar a otro. Y es un contrato vinculante entre las partes que especifica tanto el deber y la obligación del remitente, es decir, quien lo envía, junto con el transportista. En él aparece la dirección del vendedor, a dónde se va a enviar, a nombre de quién, la descripción de la carga, los costos, el peso, las medidas, etcétera. Ahora, como les decía anteriormente, hoy en día se habla sobre cadenas de suministro sostenibles. No por nada tenemos influencias macroambientales en una logística internacional. Hay factores políticos, se refieren a todos aquellos aranceles, impuestos, barreras,
restricciones políticas sobre el comercio que impiden el trasiego o facilitan el trasiego de un producto o un servicio de un país a otro, inclusive en el mismo. Pero también tenemos factores económicos, culturales, tiendas de valores, principios, creencias del país, que algunos productos no van a tener cabida en el mismo porque no son socialmente aceptados, por ejemplo. Entonces, entendamos las influencias macroambientales como esas fuerzas que condicionan eh, de manera incontrolable que la organización sabe que debe enfrentar tanto para recibir un producto de un país a otro para como colocarlo en el mercado. Y acá hago referencia a lo que les comentaba sobre el empaque y el embalaje de los productos, porque hoy en día se utilizan materiales biodegradables, es decir, que sean amigables con el ambiente, buscando crear una ventaja competitiva y presentarse al cliente de una forma distinta, ¿no? De cara a las futuras generaciones. Bien, eso es lo que tenía para la primera parte. Quizás puedan salir muchas dudas a este momento, pero por favor no deje de escribirme y con gusto las abordaré en tiempo y forma. Ahora hablemos sobre la guía de estudio en la parte 3, las compras y su relación con otras áreas de la empresa. Vean, este es un tema tan importante eh, que en algunas organizaciones, a pesar de ser tan importante, se toma muy a la ligera o no se ve como un elemento estratégico diferenciador que influye en el corto, mediano y en el largo plazo en los resultados tanto de desempeño como financieros de una organización. Si hablamos, por ejemplo, las compras, cómo influyen en el tema financiero, estas están implícitas en el flujo de caja para las cuentas por pagar. En los calendarios de pago, por ejemplo, el costo financiero, es decir, el costo de tener ese dinero ahí visto en un bien que en muchas ocasiones tenga o no tenga una alta rotación. Y puede suceder la otra cara de la moneda, que tenga una baja rotación. Y como vimos, eso ya implica costos, costos y más costos. Y por qué no, también gastos. Si hablamos sobre una planificación y control de inventarios, las compras están estrechamente vinculadas. Acá desde un programa de pedidos, un sistema de monitoreo de inventario y la organización del mismo. Eh, pero todo de una forma vinculante entre las diferentes áreas o procesos o departamentos de la organización. Porque al final del día, por ejemplo, si usted va a ir a hacer su trabajo en una empresa que se dedica a manufacturar un producto o un servicio, las compras, entendidas también como de materia prima, pero sobre todo las órdenes de compra recibidas de ese producto o servicio influyen en el manejo de los inventarios, tanto de un lado como para el otro. E inclusive acá la importancia de tener una estrecha relación con la parte de mercadeo, investigación y desarrollo. ¿Y por qué no? Específicamente para la atención de nuevos productos, los cambios en los materiales que se puedan dar en el tiempo, la tecnología. Y vean que fuera de este ciclo, que ya voy a continuar la explicación, están los proveedores, aquellos que de alguna forma u otra también están cerca de sus competidores más cercanos. ¿Y qué está haciendo usted para fidelizarlos como empresa? Tiene acuerdos de niveles de servicio firmados, tiene acuerdos de exclusividad, tiene contratos por demanda. ¿Cómo está gestionando la empresa la cadena de suministros? Eso es lo que queremos con esta asignatura, que usted aprenda los elementos más importantes y sobre ellos vaya a una organización a proponer y proponga resultados que sean acordes a la estrategia empresarial. Entonces acá, como explicamos anterior, en una de las tutorías sobre la macrobiótica, surgen las inquietudes también de las mueblerías. Las mueblerías son un emprendimiento muy loable, importante para el país,
pero con muy poco alcance en cuanto a gestión de la cadena de suministro se refiere. Y acá lo que nos interesa desde la academia es que usted pueda aplicar en una empresa lo suficientemente robusta los conocimientos para que le presente a usted un desafío y una oportunidad de darse a conocer y generar sobre todo experiencia práctica a partir de los conocimientos que adquiere semana a semana en esta cátedra de operaciones y tecnología y bueno, a través de esta asignatura y con este servidor. Pero de nuevo, nada de esto puede surgir a una realidad si usted no se involucra, si usted no está dentro de las tutorías, si usted no pregunta, no participa, no expone. Hemos abierto diferentes canales de comunicación, como la posibilidad de hacer reuniones para abordar diferentes inquietudes y a la fecha solo hemos tenido un grupo que ha mostrado un enorme interés sobre el trabajo, específicamente para reunirnos virtual y abordar algunas inquietudes. Hemos recibido otras consultas sobre extensión, mas no sobre contenidos. Y esto, eh, tal como lo mencioné en la primera tutoría, es importante que el trabajo no se deje para la entrega cercana al mismo. Estamos ya a pocos días de que esto se vuelva una realidad. Bien, continuando, hablamos sobre la producción y las operaciones. Y si es una empresa de manufactura, entrará dentro de los planes de producción y los abastecimientos de materiales según corresponde en cuanto a la materia prima propiamente dicho. Y el tema de almacenes, que ya lo hemos visto de una forma amplia y detallada, algunos elementos que uno podría subrayar de interés. Bueno, el requerimiento de material, las políticas de los inventarios, las recepciones y las órdenes de compra, por ejemplo, y la rotación de los materiales, siendo este último de nuevo de gran interés. Es importante que las empresas ponderen la rotación de sus inventarios en función de su expectativa financiera, del comportamiento del mercado, de su capacidad de recursos internos, es decir, cómo se gestionan los procesos a lo interno de la organización y sobre todo a partir del conocimiento que se tenga. Es decir, aquí estoy hablando un claro ejemplo de cómo las compras vistas en los ojos de los inventarios influyen de una manera muy importante en la estrategia empresarial. Y para ello vimos en un inicio esta herramienta de orden táctico, estratégico, como lo es el cuadro de mando integral. Y bien, eh, hemos llegado a este fin de esta tutoría, más no al espacio de nuevo de la atención de consulta, de acercamiento. Eh, Creo que está en un momento importante de la asignatura y esperaría que muchas dudas puedan abordarse y estoy para servirles en todo momento. Y como siempre, muchas gracias para quienes toman el tiempo de revisar las tutorías. Nos vemos.